Entonces, vamos a recordar un poquito lo que estábamos viendo las clases pasadas. Por ejemplo, ¿quién me dice que se acuerda de la primera clase? A ver, Irving, tú que acabas de llegar. Sí. La clase pasada hablamos de los impactos ambientales. Y en Igual la el primera estudio del clase medio hablamos de los ambiente. sistemas ambientales. Entonces, a ver, ¿qué me pueden decir de los sistemas ambientales? Que los sistemas ambientales trabajan en conjunto, aunque cada uno hace una función diferente, todos tienen en sí mantener un balance, por así decirlo, Ujú. en el ecosistema. Sí, o sea, recordemos que los sistemas ambientales no es que ellos trabajen entre sí, sino que sus componentes son los que tienen Ujú, funciones diferentes, pero al final hacen funcionar el ecosistema. Y dábamos el ujú. ejemplo del automóvil, de cómo es, por Del cuerpo ejemplo, humano. los diferentes tipos de sistemas en el cuerpo humano, Ujú, y de igual forma cómo funcionaba a nivel de ecosistema. O sea, sabemos que hay productores, hay consumidores, tenemos los factores bióticos, los abióticos, y cada uno de ellos, aunque tiene funciones distintas dentro del ecosistema, eventualmente ellos se juntan como un todo y tienen las famosas interacciones. Luis, ¿te acuerdas de lo que vimos ayer, de los impactos? De los impactos. Porque Ayer no me estuvimos hablando acuerdo. de los impactos ambientales. ¿Qué tipos de impacto ujú. ambiental te acuerdas? Mm, Contaminación, Esa es una, pero como qué tantos tipos de contaminación hay. ¿De qué te acuerdas, Irving? Digo, Luis. contaminación del agua, contaminación del aire, Ok, a ver, contaminación Luis, ¿tú de qué otros te acuerdas? ¿Algún impacto eh, a un ecosistema, por ejemplo? son los de terremotos y eso, profe. Esos podrían ser impactos ambientales, solo que esos son naturales. Tenemos los terremotos, los deslaves, los aludes, Ujú. los incendios forestales, pero por ejemplo, alguno que sea ocasionado por el hombre, ¿de cuál te puedes acordar? Mm, la energía y la agricultura y todo eso. Así es, la ganadería, la agricultura, todos los que son sistemas económicos, pero que Ujú, causan un impacto en el ambiente. Así es. Y dimos ejemplos igual como la minería, qué es lo que implica la minería, qué es lo que hace que la ganadería pues sea perjudicial para el ambiente, todos ese tipo ujú, de problemas. Entonces ya hoy lo que vamos a ver trata más un poquito de la cuestión urbana, o sea, ya hablamos de las características de un ecosistema, de los sistemas ambientales, ya vimos qué tipo de impactos pueden tener. Entonces ahorita vamos a irnos un poquito más específico a la parte urbana, o sea, cómo la urbanización, el crecimiento de la población, el crecimiento de las áreas urbanas, tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces eso es más o menos lo que vamos a platicar. Entonces les voy a compartir el PDF para que veamos. No sé si checaron, ya está en la plataforma el video de la clase pasada. Y creo que también les dejé el material ahí por sus sí, anotaciones. sí está el video. Sí, ya lo chequé. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, Muy bien. sí. Entonces, Irving, ¿puedes leer, por favor? sí. Impacto ambiental. Es la alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un proyecto o una actividad, como las obras públicas, las ciudades, las industrias, un campo de cultivo, cualquier actividad de estas que genere un impacto sobre el medio. La alteración puede ser favorable o desfavorable para el medio ambiente. Así es. Entonces, al final de cuentas, un impacto ambiental es cualquier tipo de interacción que por lo general tenga un efecto sobre el ecosistema. Ya sabemos que puede ser una actividad económica como la ganadería, la pesca, la deforestación, etcétera. Y al final lo que hace es que es una alteración que puede ser favorable o desfavorable para el medio ambiente. Entonces, basándonos en eso, ahí, me cambié. Ahí está. Luis, ¿puedes leer, por favor? Sí, estudio del impacto ambiental.
El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para la evaluación del impacto ambiental de una intervención, cuyo objetivo es técnico de carácter interdisciplinario, Sí, que se realiza interdisciplinario. para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto, actividad o decisión política, permitiendo la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Así es. Vamos a ver que existe algo que se llama el famoso estudio de impacto ambiental. Se les llama manifestaciones de impacto ambiental, pero no son las manifestaciones ahí con carteles en la calle, sino que es el nombre de un documento. Se le conoce como MIA, que son las siglas de manifestación de impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, si se quiere construir un fraccionamiento, si se quiere ampliar una carretera, hacer una carretera nueva, eh, abrir un banco de material de extracción pétreo o hasta el tren Maya que está de moda, todo eso, como va a tener un impacto en el ambiente, necesita ser gestionado. Entonces, ¿cómo se gestiona? Se hace un estudio de impacto ambiental, que es la famosísima MIA. Entonces, los biólogos van al campo, evalúan, toman muestras, fotografías, qué plantas hay, qué animales hay, cuál puede ser el posible impacto que puede tener. Y al mismo tiempo tratas de justificar la obra y pues de decir, bueno, ok, va a haber un impacto en esto y esto, pero ¿qué de bueno va a generar la obra? ¿Cómo puedo mitigar el impacto? O sea, ¿qué puedo hacer para reducir ese impacto ambiental si es que se lleva a cabo? Obviamente ahí siempre hay mano negra, ¿no? Casi siempre las empresas van a buscar que los proyectos se realicen porque pues de ahí va a salir el dinero para todos. Pero pues Claro. desafortunadamente nunca hay que perder el, pues el hilo de querer conservar el ambiente. O sea, de saber que sí vas a ocasionar un impacto, pero ¿qué puedes hacer para remediarlo? O tal vez no para remediarlo, sino para amortiguarlo, Ujú. que sea menos el impacto. A veces se hacen actividades de reforestación. Por ejemplo, el parque hundido son Ajá. los parques hundidos que hay por la ciudad, son esos famosos bancos de extracción de material. Entonces son huecos en la tierra que se usaron para sacar piedras, cal, y se utilizó para construir los fraccionamientos que están cerca. Entonces, Ujú. el impacto ambiental de ese hueco, pues se mitiga convirtiéndolo en un área verde. Se siembran árboles, a veces hasta tocan el manto freático y por eso ya tienen como laguitos. Entonces, Oh, lo que hoy conocemos como los famosos parques hundidos, pues eran esos bancos de material que ahora ya los reforestaron y pues se convierten en áreas verdes. Pero para eso se hizo un estudio de impacto y la medida de mitigación fue convertirlo en un área verde después de que se utilizó para extraer material petro. Entonces, no sé si ujú. hasta aquí tienen alguna duda. No, ¿Todo bien? Muy bien. todo bien. Entonces pasamos a la siguiente. Ay, no se ven mis imágenes. Pero bueno, entonces tenemos el impacto de estudio ambiental preliminar. Porque... ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? ¿Nada? No. No. Ok. Bueno, entonces los estudios de impacto ambiental los podemos dividir en tres rubros. Tenemos el impacto ambiental preliminar, que es un estudio que es previo. O sea, por ejemplo, como ir al campo, observar, tomar fotos. Después está el parcial, que ya es cuando se hace un análisis y tienes que buscar información y bueno, qué es lo que podría pasar si esto se construye, qué no podría pasar. Y ya luego se hace el estudio de línea, que ya vendría siendo como que el estudio de impacto ambiental original. Entonces este ya va a tener todos los aspectos bióticos, abióticos del ecosistema, cómo se va a afectar, qué se puede hacer para mejorar, etcétera. Ujú. ¿Okay? Pues no sé si tienen alguna duda hasta aquí. No. Bueno, entonces pasamos al siguiente. Y puedes leer, por favor, Luis. Ay, a ver, casi no veo. El estudio de impacto ambiental detallado. Análisis que incluye aquellos proyectos, obras o actividades cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos Negativo. de significación cuantitativa o cualitativa que ameriten un análisis más profundo para
para revisar los impactos y para proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. Así es. Entonces, este tipo de estudio de impacto, que ya es más detallado, lo que hace es que te va a decir paso a paso qué es lo que se va a hacer para realizar el proyecto. Y hoy también te va a decir paso a paso cuáles son los posibles impactos que tú vas a tener para que tú después pases a la siguiente, que es la evaluación ambiental estratégica. ¿Se la puedes leer, Irving? Sí. Evaluación ambiental estratégica. Son análisis de los impactos ambientales sinérgicos o acumulativos de las políticas, planes y programas que permiten poner condiciones adelantadas que deben ser incorporadas en las acciones específicas. Así es. Aquí tú ya identificaste cuáles son los impactos, entonces ya lo que toca hacer es una estrategia. O sea, ok, voy a hacer un banco de material, está bien, vamos a sacar material petri, se va a hacer un hueco en la tierra, pero después, ¿qué va a pasar con ese banco? ¿Lo vamos a dejar así abierto? ¿Qué se va a convertir en un charcadero de mosquitos? Entonces todo eso tú lo tienes que mitigar y decir, no, pues a lo mejor se va a convertir en un parque, se va a reforestar, a lo mejor se va a tener que tapar algún hueco para evitar que haya mosquitos, o si a lo mejor ya se tocó el freático y se formó como un estanque, pues a lo mejor ponerle peces para mitigar un poco la cuestión de sanidad, o sea que al final no, ese parque hundido no se convierte en un criadero de enfermedades, ¿no? Entonces, son como que los diferentes tipos de estudios que llevan a la formación de la mina, ¿ok? Entonces, tenemos unos impactos que son más directos que otros. Dice, las urbanizaciones mal diseñadas, aún en sitios esencialmente apropiados, pueden ser dañinas para el medio ambiente y poner en peligro la salud y el bienestar de sus habitantes. O sea, es lo que yo les decía, por ejemplo, si yo dejo ese banco de material petro, a lo mejor el fraccionamiento que se construye está muy bien ubicado, pero a lo mejor ese banco se termina convirtiendo en un problema, algo con sanidad o que, por ejemplo, los mosquitos siempre son el principal problema. Entonces, si nosotros no mitigamos ese impacto, al final va a ser una zoonosis de dengue por ahí. Entonces ya sabemos de Sí. dónde va a salir el dengue, va a ser muy probablemente de ese lugar y es un impacto directo. No sé si alguien tenga algún ejemplo diferente. ¿Qué podría ser? ¿Qué cosa? Que sea un impacto directo en el ecosistema. Por ejemplo, tomando en cuenta la construcción de casas y viviendas. Por ejemplo, puede ser la construcción de casas en las playas, en las dunas costeras. Al final de cuentas, eso es un impacto también. O sea, son lugares en donde la vegetación, aunque no es muy rica, pero pues es la vegetación característica de las playas. Y el hecho de que tú construyas ahí una casa habitación es un impacto directo en ese ecosistema y afecta a todas las especies que estén alrededor. Puede ser también la construcción de fábricas cerca de, no sé, de lagos. Sí, exactamente, de las casas, por ejemplo, las siderúrgicas, todos los que están dedicados a, por ejemplo, a la elaboración de metales o a su trabajo, son altamente contaminantes por los químicos que utilizan. Y por lo general a veces están cerca de casas habitación o de fraccionamientos y se terminan convirtiendo en un problema. Lo mismo cualquier otro tipo de fábricas, por ejemplo, los de alimentos para animales, que tienen mal olor. Entonces, todos esos son como que los tipos de impactos que aunque a lo mejor a simple vista no ocasionan un daño al ambiente porque ya están ahí, pero pues sabemos que emiten CO2 y por ejemplo la gente que vive por ahí sabe que hacen ruido porque tienen contaminación auditiva. Obviamente la parte pues del mal olor, ¿no? Eso también es parte de la contaminación que puede desembocarse pues, de una fábrica, ¿no? Así es, las fábricas son una de las principales causas de contaminación. Entonces, tenemos impactos directos, como por ejemplo la fabricación, extracción, cosecha de materiales, como ladrillos, cementos, agregados. Ahí, por ejemplo, es el ejemplo de los bancos de material. Ay, se fue rodeando. Tenía ahí unas cosas animadas, pero como la pasé a PDF, se perdió. Se quedaron. Y Luis, ¿puedes leer, por favor? Principales actividades del impacto ambiental.
Según lo decreto en las normas sobre evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente de la Gaceta Oficial de la República Boliviana de Venezuela de año 1996, específicamente en el artículo 6, donde se expresa el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, establece como principales actividades del impacto ambiental lo siguiente. Bueno, lo siguiente no se ve, pero bueno, parte de lo que decretaba era que, por ejemplo, si se iba a construir, no sé, algún tipo de actividad que generara un impacto en el ambiente, lo ideal sería que tú tengas una medida de mitigación. ¿A qué se refiere eso? O sea, si yo voy a hacer un impacto en el ambiente, tengo que buscar la forma de amortiguar eso. O sea, de que no se ocasione un problema y que al final nosotros podamos más o menos tratar de recuperar el ambiente como estaba al inicio. ¿Okay? Entonces, ahí está. ¿Cuáles son las principales actividades? Exploración de producción de hidrocarburos, que son los metales pesados, obviamente la parte forestal, porque sabemos que la deforestación de árboles, las agroindustrias y la acuicultura, porque aunque no lo crean, el cultivo de peces para alimentación o para acuarios, pues también generan un impacto en el ambiente. Y obviamente las de impacto ambiental, pues el transporte, la disposición de los desechos, que todos sabemos que las fábricas y hasta los hospitales tienen desechos peligrosos, desarrollos de infraestructura turística o residencial. Entonces, desafortunadamente prácticamente cualquier cosa que hagan los humanos tiene un impacto ambiental, aunque sea bueno, ¿no? La verdad, sí. Sabemos que los hospitales pues son muy buenos, pero pues vaya, tienen muchos desechos, sobre todo biológicos infecciosos. Entonces, eso ya se convierte en un problema de salud pública también. Hasta cuando quieren hacer cosas buenas por el ambiente, igual sale perjudicial. Exactamente. O sea, exactamente, que tú digas, ay, no van a sembrar tantos árboles, ¿no? Pero, ay, o sea, siembras árboles, pero quién sabe qué tanto ya más hiciste, ¿no? Entonces, Sí. desafortunadamente nosotros como humanos, pues tenemos nuestra huella de carbono. Entonces, por más árboles que siembres, la huella la vas a tener hasta que te mueras. Entonces vas a generar desechos, vas a generar basura, emisiones de CO2, entonces siempre es una cosa por otra. Entonces, bueno, esta es más o menos la estructura típica que tiene un estudio de impacto ambiental, la famosa manifestación. Entonces, puedes leer, Irving, a partir de la descripción del proyecto. Descripción del proyecto. Ok. El proyecto debe estar elaborado con base a las variables urbanas que aplican para el sector, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Local, o PDUL, o el Plan de Ordenación Urbanística, POU, respectivo. Ok. Entonces, la primera parte es la descripción del proyecto. O sea, tú tienes que describir todo. En dónde va a estar, cuál es la longitud, la latitud del terreno, qué tipo de clima, qué tipo de vegetación, de fauna, etc. Después ya se hace una caracterización. Aquí por lo general ya las personas ya fueron al lugar, ya tomaron medidas, ya tomaron fotos, ya se hicieron muestreos. Una caracterización es una descripción. Cuando ustedes vean esa palabra significa descripción. Entonces tú tienes que hacer una descripción ambiental de todo lo que hay para saber cómo va a ser el impacto que va a tener la obra que tú vas a hacer. Después tenemos el plan de supervisión ambiental. ¿Puedes leer, Luis, por favor? Sí. Diseñado de tal manera que permite seguir la ejecución de la construcción del proyecto y la implantación del programa de seguimiento y verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en el EIAS. Sí, eso es el estudio de impacto ambiental. Son como que las siglas. Entonces, efectivamente, después de que ya se hizo la caracterización, ahora, si se va a hacer el proyecto, o sea, se va a construir lo que se tenga que construir, pues tenemos que tener un plan de supervisión ambiental. Vamos a suponer que tú ya dijiste, bueno, lo vamos a construir, pero después vamos a reforestar, etcétera, ¿no? Entonces, para que esto sea cierto,
pues es necesario que se haga un seguimiento. Por lo general es de 6 meses a un año, que las personas que elaboraron el documento tienen que seguir yendo al lugar y ver, ¿no? O sea, si realmente se sembraron los árboles, ver que no se mueran, ver que alcancen cierta talla, que se sigan cuidando, al menos hasta que tú asegures que tengan una talla lo suficientemente buena como para que puedan sobrevivir sin que tú los tengas que cuidar. Y por último, Irving, ¿puedes leer la parte del documento síntesis? Sí. A ver, documento síntesis. Deberá elaborarse y consignarse en versión digital, tanto el estudio del impacto ambiental y sociocultural, como el correspondiente documento de síntesis. Este último con una extensión máxima de 10 páginas. Así es. La extensión máxima de páginas varía de acuerdo a las personas y del organismo que vaya a emitir pues el documento. Pero un documento síntesis se refiere a como que, o sea, tú tienes el archivo completo con todas las medidas, con todo lo que tienes que hacer, y al final haces como un mini resumen. Entonces ese mini resumen va a ser como el preview de tu trabajo. Entonces, para que muchas veces no tengan que leer todo el trabajo completo, leen esa pequeña síntesis y ya se tienen una idea del tipo de impacto que va a tener el proyecto que tú quieras llevar a cabo. Entonces, ya se acabó nuestra presentación. Dice, el mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Entonces, realmente sabemos que los impactos que nosotros generamos como seres humanos, pues son diversos. Y desafortunadamente, aunque muchos forman parte del crecimiento urbano y es necesario llevarlos a cabo porque pues cada vez somos más, pues siempre hay que tratar de buscar una forma de conservar el medio ambiente. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo antes de que pasemos a otra cosa. No. Yo quisiera agregar que hay organizaciones que buscan igual hacer algo y después les sale mal, como ocurrió de que querían formar unos arrecifes con llantas que ya no servían. Y después, creo que ocurrió un ciclón o algo así, se hizo un desastre. Se regaron todas las llantas por todo el mar y no. Sí, o sea, Pues lo no que sé. pasa con los corales, lo que pasa es que son animales, ¿no? Pero como son animales que no se mueven, ellos necesitan tener algo con que fijarse. Obviamente de manera natural, pues lo hacen en piedras, ¿no? Sabemos que bajo el mar, pues también hay partes de material calcáreo. Entonces, ellos se adhieren como que a estas superficies y es cuando se empiezan a formar estos, pues, los bosques de coral, ¿no? Entonces, si por ejemplo ya fue una zona que tuvo mucho impacto ambiental, que a lo mejor ya hubo muchos huracanes o algo así, pues te encuentras de repente con estas zonas que ya es más como que un suelo plano. Entonces el coral, por más que esté ahí los huevecillos y quieran ponerse, si no tienen dónde adherirse, ellos no se fijan a la arena sin nada, ¿no? Pues sí. Entonces, para que esto crezca, se le puede poner, o sea, se pueden hacer como mini cultivos, ¿no? Entonces tú le puedes poner algo ahí al coral para que se adhiera y empieza a crecer encima de esto a manera de una piedra. Entonces, por ejemplo, creo que querían utilizar esto de las llantas, pero pues vaya, Sí. o sea, no tomaron en cuenta que si viene una tormenta tropical o un ciclón, pues ellos no van a distinguir, ¿no? Ellos van a arrasar y hay temporales y hay Sí. y hay mucha turbulencia, ¿no? Entonces se van a llevar y eventualmente todo eso se va a convertir en basura que va a llegar otra vez a la playa. Entonces realmente eso es un impacto ambiental que no está bien planeado. Entonces por eso es importante que nosotros distingamos entre estos documentos como las manifestaciones de impacto para saber qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Entonces, por ejemplo, Luis, ¿qué otro ejemplo puede ser? ¿Cuál se te ocurre? Algo que hayas escuchado de algún bosque, lo que sea. No he escuchado ninguno, profe. Por ejemplo, ¿tú qué crees? Imagínate que ya van a hacer el Tren Maya, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que puede ser impacto? más que un impacto?
¿qué puede ser una medida de mitigación? O sea, que tú digas, ok, que lo construyan, pero ¿qué van a hacer para amortiguar el impacto? Ah, ok. Mm, ¿Qué crees tú que podrían hacer? podrían hacer. Piensa en esa línea del tren que va a pasar por la selva. ¿Tú crees que está bien? No, Pues la verdad no, no. no, pues no creo que va a haber contaminación. Así es. O sea, Mm, realmente, aunque económicamente puede ser algo beneficioso, Ujú, sabemos que ambientalmente no. O sea, eventualmente tú vas a tener que fragmentar un pedazo de la isla, de la selva, para que pase ahí una vía de tren. A lo mejor, obviamente no sabemos qué tipo de combustible va a usar, ¿verdad? Pero muy probablemente va a generar algún dióxido de carbono. Entonces ahí de ujú. entrada, pues ya eso es otra Ya es contaminación. Y luego pérdida. imagínense que llega a haber un accidente y a lo mejor el tren, obviamente no queremos que pase, ¿no? Pero que llegue a haber un accidente y se desviele o algo así. Entonces, Se puede incendiar imagínense, la claro, selva. se puede incendiar todo lo que esté cerca. Entonces, esos son todos de los daños colaterales que puede tener y que pues a lo mejor no están tomando en cuenta. Desafortunadamente Y tenemos ahorita un ujú, impacto en la economía por todo lo de la pandemia y aunque una ujú, solución puede ser la construcción de este proyecto, pero pues ujú. desafortunadamente va a tener mucho impacto en el ambiente. muchas consecuencias. Así es. Y O pues sea, a ver qué van a hacer, realmente no está todo muy seguro. Sé que hay una manifestación, de hecho debe estar disponible para que la gente la lea, pero pues, sí. pero pues obviamente los biólogos que trabajan para hacer esta Ujú, manifestación pues lo disfrazan todo, ¿no? Porque pues obviamente sí. es un proyecto millonario, entonces Ajá. todo el que pueda sacarle jugo de ahí, pues lo va a hacer. Entonces, por Ujú. más ambiental que se quiera poner, ¿no? Siempre el dinero como que gana esta parte, ¿no? Y pues es como que lo De más triste. hecho, Pero pues bueno, ujú. de ahí en más De no hecho sé. hay muchas cosas. ¿Cómo? De hecho hay muchas cosas que pueden suceder con el Tren Maya. O sea, muchas cosas malas. Por ejemplo, Por pueden, ejemplo, a no ver. sé, atropellar a algún animal. Sí, O claro. más que nada, por la contaminación del ruido. O sea, del aire. O sea, del sonido prácticamente. Este, pues los animales se alejan de esas zonas y pues se van esparciendo, no sé, para los poblados Y así es, nosotros y siempre pensamos como que en la parte vegetal, ¿no? De que ay, van a cortar árboles, van a abrir un camino para construir la selva, pero desafortunadamente no pensamos en los otros tipos de contaminación, como tú dices, hay contaminación auditiva. auditivos. A lo mejor Sí. eso mitiga un poco lo de los animales, ¿no? Obviamente con un Ujú, ruido, no sé qué clase de ruidos vaya a tener el tren, pero pues no creo que ujú. sea como el de un auto, ¿no? Ah, Entonces, claro. eventualmente los animales pues son curiosos y se van a terminar acercando, por más que quieran alejarse Claro. del lugar, ¿no? Entonces, Ujú, obviamente va a haber pérdidas de fauna, obviamente claro. también la contaminación pues del aire, ¿no? No sabemos qué tipo de combustible vaya a usar, ni qué tipo de Sí. energía, pero la verdad no creo que sea como las del metro, ¿no? De la Ciudad de Ajá. México, que son eléctricas. O sea, Sí, eso la me verdad imagino no, que se va a no mover con creo que diésel o sea así. gasolina. Entonces, Ujú, obviamente, eso ya de entrada sabes que va a ser un transporte que va a emitir dióxido de carbono. sí. Yo no sé si va a tener o sea, cómo lo vayan a manejar, si por ejemplo van a tener estaciones y que tú te bajes en algún pueblo o algo así, o que sea nada más un viajecito de ida para que veas la selva, o sea, no sé qué vayan a hacer, pero pues Ujú. desafortunadamente o sea, va a ser algo que va a estar dando pie a diferentes tipos de contaminación. Sí, y por lo que he Entonces, visto, ¿qué pasó, Irving? perdón, y por lo que he visto y por lo que he leído, sí va a tener estaciones donde va a parar. Y por un problema que tuvo México en el 2019 que no podía exportar un tipo de combustible fósil que O sea, eran va a tener alto las en emisiones de estaciones como para que tú te carbono. vayas bajando en diferentes lugares, ¿no? Y ahí pues, como México producía un tipo de combustible fósil alto en carbonos, pues no lo puede exportar.
y pues tiene que consumirlo. Entonces, pues están pensando que el Tren Maya, o sea, podría utilizar ese tipo de combustible para que no se desperdicie. Pero de todas maneras es muy perjudicial. Sí, 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 desafortunadamente, o sea, te digo, yo no he leído mucho con respecto a esto. O sea, no sé cómo es que funcione realmente la parte del Tren Maya, ni estoy muy enterado. O sea, yo para mí siento que es mala idea ambientalmente hablando. Pero, por ejemplo, una de las justificaciones que tiene es que como ya tenemos vías ferroviarias en el estado, pues muchas de ellas están inhabilitadas, o sea que no sirven para nada, pero ahí están. Entonces, según la idea es que las van a habilitar para que no tengan que construir más vías. Pero de todas maneras van a tener que construir, van a tener que abrir caminos, van a tener que, Ah, claro. obviamente, no solo va a ser una vía así chiquitita, ¿no? Sino que a lo mejor para Ujú. construirla van a tener que abrir como, no sé, 5 o 10 metros para que la gente pueda maniobrar ahí y construir Ujú. la vía del tren. Obviamente Y necesitan todavía. material pétreo, porque también la riel del tren, no sé si la hagan con madera o con hierro, pero por ejemplo ese Ujú. es otro impacto, ¿no? ¿De dónde van a sacar todo ese Los metal? recursos. Es de una Sí. siderúrgica. Entonces, igual el material petrio, van a tener que abrir un banco de material, van a tener que hacer un hueco para poner, porque se dan cuenta, o no sé si han visto las que están ahí por Circuito Colonia, son Ujú. rieles del tren que tienen pura grava. Ah, sí. Entonces esa grava es material petrio. Y obviamente igual no sé si las vayan a hacer de madera, que la verdad no lo creo. Entonces, ya sabemos que de ahí para hacerlo son muchas cosas y Son muchos desafortunadamente factores. no lo están tomando en cuenta. Pero Ujú. pues bueno, a ver qué va a pasar. Así es. Entonces, les voy a mostrar lo que es la rúbrica porque ya nos queda poco tiempo de la presentación. Ok. Entonces, les voy a compartir la rúbrica de la última actividad. Entonces ya esta va a ser su tercera actividad y apenas la hagan ya pueden empezar ustedes a hacer su portafolio. Su portafolio me lo pueden mandar el jueves, ya saben, por el correo, y pues va a estar dividido en dos partes. Una parte Ujú. va a ser con las 3 tareas que ya vimos de las 3 clases y sus anotaciones de clase. No sé si han tenido problemas con las anotaciones de las presentaciones. No, No. Profe, ninguno. ¿cuánto es lo mínimo, o sea, por las anotaciones? Con el ¿Cuántas portafolio hojas no de? hay mínimo de hojas. O sea, obviamente tú vas a recopilar tus trabajos. Entonces, Ujú. obviamente, pues ahí ya tienes una extensión, no importa si son varias hojas, ¿no? Ni No, tampoco con las presentaciones. anotaciones, o sea, ¿cuántas hojas deben ser? ¿Como dos? Pues ahí Solo. yo les recomiendo que, por ejemplo, pongan como que conceptos y definiciones. O sea, por ejemplo, Ujú. no sé, clase uno vimos tal cosa, ¿no? Impacto ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? Todo lo que vimos en la presentación. Por eso les digo que se les puede llevar 1 o 2 hojitas cuando mucho. Ujú. Y ya que anexen además la parte de todos sus trabajos y pues obviamente que el portafolio ya saben, tenga su portada, tenga la parte de las referencias. De hecho, todas las referencias que usaron de sus trabajos las recopilan Ujú. en 1 o 2 hojas y las ponen al final de todo el documento, como para que yo no Ah, me ok. importa que así con bibliografías de diferentes trabajos. O sea, le dan Ok. un formato así unificado, ¿no? Perfecto. Sí, No está estoy bien. muy seguro de cuántos puntos le puse al trabajo anterior, pero pues bueno, lo que tienen que hacer aquí es un cuadro sinóptico de demografía y sobrepoblación. Nosotros hablamos más esta vez de las manifestaciones de impacto, o sea, cómo es un trabajo de impacto ambiental. Entonces, Ujú. este va a ser más bien como una especie de investigación sobre otro tema ya para complementar la información. Y es muy fácil, es sobre demografía y sobre población. Entonces ustedes van a hacer un cuadro sinóptico o pueden hacer un mapa conceptual y seleccionan, ¿no? Lo pueden dividir en dos, uno que hable de la demografía y otro de la sobrepoblación o la urbanización. Y por ejemplo, lo van dividiendo, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué impactos puede generar? Y pueden hacer un apartado de posibles soluciones. Ujú. Ujú. Entonces, no sé si tienen alguna duda con con esta tarea. No. A ver. Ah, ¿Todo bien? De todas maneras, si tienen alguna duda, me pueden escribir al correo o me lo pueden escribir Ujú. por plataforma. ¿Ok? Pero la verdad es sí, muy ok. fácil. Les digo, pueden hacer un cuadro sinóptico o un mapa conceptual y Ujú.
Y ustedes ahí ponen... ¿Cualquiera de los dos? ¿Cómo? ¿Cualquiera de los dos podemos hacer? Sí, cualquiera de los dos. Pero que sus temas sean demografía y sobrepoblación. ¿Ok? Me ponen las Sí. características de cada uno, los impactos que trae y las posibles soluciones. Así, súper cortito. Y obviamente que este trabajo también tenga su portada y que tenga su hoja de referencia. ¿Ok? Ok. Sí. Profe, Entonces, esto creo que ya se lo subí a la plataforma. Igual en la plataforma está el video de la clase pasada. Voy a subir este igual por si lo necesitan. No pude ok. subirles el PDF porque me decía que pesaba mucho. Entonces, por eso ya Sí. mejor subí el link de la clase. Entonces, así ustedes pueden copiar los conceptos y todo y pueden ver el video. Este video ya está Sí. en una página de YouTube. Entonces, no creo que tengan ningún problema. Sí, ok. Entonces, si no hay nada más, chicos, pues un gusto y un placer. Ya con eso termina nuestro acompañamiento. Y pues ya solo queda pendientes que ustedes me manden las tareas. ¿Ok? Sí, profe. El Una jueves preguntita. manda. Sí. ¿Quién va primero, Shader o yo? Tú. Dale. Ok. Profe, si termino hoy, ¿se lo puedo mandar hoy el portafolio o tiene que ser Claro. mañana? Si lo terminas hoy, me lo mandas hoy. O sea, muy probablemente les digo, yo empiezo a revisar mañana todo. Para que yo el Ujú. viernes ya les mande como que su calificación. Y ustedes ya me contestan en el correo, estoy de acuerdo con mi calificación, ¿no? Y porque ya sabemos que como ahorita ya no nos podemos ver, normalmente antes ustedes veían su calificación y firmaban la lista de que estaban de acuerdo. Entonces ahorita ya lo manejamos como una confirmación, ¿no? Yo te voy a mandar un correo y te voy a desglosar ahí todo. Cuánto sacaste en cada tarea, cuánto sacaste de tu participación, de tu asistencia, cuánto sacaste de tu portafolio y el total, ¿no? Y ya tú me dices, Sí. está bien, o no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y ya lo revisamos. Ok, profe. Y ya si estás de acuerdo, me contestas y ya yo con eso entiendo que estás de acuerdo con tu calificación y ya yo lo mandaría a Secretaría Académica. ¿Ok? Sí. Profe, Pues sí, no hay problema si lo mandas antes, ¿eh? No vas a perder puntos. ok. Profe, una preguntita más. Sí, La primera hada, ¿se le envíe sin portada? ¿Hay algún problema o quiere que se la reenvíe pero ya con la portada? no te preocupes, déjalo así, no pasa nada. Ok. Pero pues trata de que este trabajo sí tenga su portada, o sea, como parte de los Sí. requisitos del trabajo, ¿no? Sí, sí, es que se me olvidó ponerse ya después cuando estaba haciendo la segunda dije, ching, no le puse portada a la prueba. No pasa nada. Pero nada más no te vayas a olvidar de ponerlo igual en tu portafolio, ¿ok? Sí, en el portafolio. En el portafolio no importa, en este sí. ¿Cuáles eran los temas, maestro, de esa Los tarea? primos, No, de ¿Del hada la tarea 2? de... No, de la 3. la 3 Ajá. era urbanización y demografía, Ujú. ¿ok? Demografía y urbanización. De todas maneras, ya subí la rúbrica a la plataforma y lo puedes checar. Ujú. Bueno, pues ya queda menos de un minuto, entonces aquí lo vamos a Sí, dejar, sí. chicos.